Cristóbal Rodríguez, qué bueno tenerte de noche. ¿Te fijas cómo se pueden interpretar más las cosas? En lugar de estar en otro lugar, estamos trabajando aquí. Y aprovecharon las muchachas del Caribe. Mañana. Sí, sí, ahí me... Eso es competencia desleal, pero afectiva. 2 en 1. Claro. Cristóbal, hace una semana, en medio de todas estas discusiones de si los títulos valen, de si el Estado es el mayor terrateniente, publicaste en tu columna, tu página en el periódico Diario Libre, algo tan sensato que yo le dije a usted, eso amerita difusión y discusión. Me dijo además que venía una segunda parte. Vamos a hacer un esfuerzo que cada vez más se pierde en nuestro país para tratar de entender qué tiene el Estado, qué valida lo que tiene el Estado, y si usted y yo, que ya tenemos fondos suficientes y queremos desarrollar proyectos, invertir, descubrimos unas áreas protegidas o áreas que se pueden considerar reserva o hay otra categoría, le decimos al Estado, mira, yo quiero invertir aquí, déjame invertir. Te lo estoy planteando de una manera bien atrabiliaria, pero ¿de qué se trata? La propiedad que tiene el Estado y las concesiones que tenemos los particulares en esas propiedades. Sí, mire, ha habido una discusión en los últimos días, tal vez en las últimas 2 semanas, alrededor de un proyecto específico en Pedernales, en el área de Pedernales, que, digamos, la primera noticia importante es que se encuentra dentro de un área protegida. Entonces, la primera cuestión que surge es, ¿se puede ser propietario de una superficie de terreno dentro de un área protegida? Cuando uno lee las primeras disposiciones de la Ley General de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, pareciera que no, porque la ley comienza haciendo una afirmación en el sentido de que las áreas protegidas son patrimonio del Estado. Y luego la Ley General de Áreas Protegidas, que es una ley 4 años posterior a la Ley General de Medio Ambiente, reitera, ¿no?, el carácter de inalienable, de inembargabilidad, de inalienabilidad de las áreas protegidas. Sin embargo, como el proceso, sobre todo el proceso considerable en términos cuantitativos de declaratoria de áreas protegidas en el país es un fenómeno posterior a estas leyes, y nosotros tenemos un ordenamiento constitucional anclado sobre el principio de la seguridad jurídica. Si había propietarios en terrenos que luego fueron declarados como área protegida, pasa una de dos: o continúan siendo propietarios, o el Estado, mediante un procedimiento que en la Constitución y en la ley se conoce como de declaratoria de utilidad pública tendiente a expropiación, agota el procedimiento. Entonces, la respuesta a la pregunta de si un particular puede preservar la propiedad privada dentro de una superficie de terreno que ha sido declarada como área protegida en cualesquiera de sus modalidades es que sí, que se puede tener una propiedad. En el corazón de Valle Nuevo, que es una de las áreas protegidas más importantes por su tamaño y por la biodiversidad que hay en ella, hay un proyectico de turismo ecológico que se llama Villa Pajón, para poner un ejemplo. Y que el asunto de la ley promulgada en el 2004 permite una especie de giro a la problemática y a la discusión. Escuché al buen amigo Santiago José referirse a esa ley
y naturalmente aquello de la retroactividad y la irretroactividad. Sin embargo, los grupos ambientalistas la leen de manera distinta. Ahora que mencionas Villa Pajón, ¿cuáles son las condiciones para ese proyecto u otros que hay? Mediante un acuerdo, mediante un decreto, mediante una ley especial, ¿cómo se hace eso? Sí, el tema es, tú puedes conservar la propiedad dentro de un área protegida, pero el hecho de que haya sido declarada como tal, es decir, como área protegida, te impone limitaciones de uso de tu propiedad. Y ese uso de lo que es tu propiedad está condicionado por una cosa que la ley denomina plan de manejo. Es decir, hay planes de manejos que los establece mediante reglamentaciones específicas el Ministerio de Medio Ambiente. Es una competencia que le da la ley. La regulación de los planes de manejo que son cómo se debe usar, qué cosas se pueden y qué cosas no se puede hacer. Eso es si usted tiene la propiedad si tiene la propiedad. Pero yo no podría adquirir ahora en Valle Nuevo una... Llegamos a un punto de la Venecia. Entonces la otra cuestión es, según la misma ley, después de que entró en vigencia la Ley General de Medio Ambiente, nadie puede adquirir una propiedad dentro de un área protegida. Esa es la regla. Surge una interrogante. Yo no tengo propiedad en un área protegida, pero en esa área protegida hay propietarios que no han sido expropiados porque el área no ha sido, porque no se ha iniciado el proceso de declaratoria de utilidad pública, por la razón que fuera, porque al Estado no le interesa. Simplemente lo subordina al plan de manejo que se ha establecido y un tercero quiere adquirir de ese propietario. Lo primero que dice la ley es que en la medida en que el Estado mantiene el dominio eminente de toda la superficie dentro del área protegida, tiene un privilegio. Es decir, si yo quiero vender, tengo que ofrecerle al Estado. O sí o sí. O sea, tú no me puedes vender a mí con el título que tienes. No, tengo que ofrecerle al Estado. ¿Qué pasa si el Estado no le interesa? Al Estado porque no tiene los recursos o porque le parece más adecuado mantenerte sometido en el uso de tu terreno a el plan de manejo que el Ministerio ha definido para esa área, a las limitaciones, las restricciones que el Ministerio ha establecido para esa área. Respecto de eso, la ley no dice nada. O sea, el Estado no le interesa, puede vender quien tenía ya la propiedad a un tercero que va a adquirir con posterioridad a la ley del año 2000, aunque esa adquisición sea el resultado de que previo había un propietario privado. Ahí hay una zona gris en el ordenamiento. Ahora bien, lo que no es una zona gris en el ordenamiento son los límites. Es decir, ¿para qué se puede conceder autorización? ¿Para qué tipo de proyectos se puede dar un permiso? ¿Para qué tipo de proyectos se puede dar una licencia? ¿Para un proyecto hotelero de cuántas habitaciones? ¿Bajo qué criterios de construcción? Teniendo usted la propiedad. Teniendo la propiedad. O sea, no es un usufructo cualquiera. No, es que el usufructo es que el uso se limita, pero de manera rigurosa. O sea, usted es dueño. Lo limita la ley, entonces ¿quién me monitorea el uso que yo le doy? El Ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene la facultad. ¿Y no puede hacer concesiones? No, el Ministerio dentro del área protegida, lo único que puede hacer es permitir
que los que eran propietarios con anterioridad a la ley sigan disfrutando de la propiedad subordinado o limitado a los usos de la ley, que la ley faculta, que la ley permite. Que la ley permite. Concesiones a terceros en la medida en que se subordinen a los planes de manejo, habría que ver. Hay unas entidades que funcionaban en otra ocasión y alguien la discutía aquí. Bueno, yo te hago una permuta o te expropio, pero es que en el caso específico, y quería hablarlo en sentido general, hay un proyecto destinado precisamente a esas tierras. No es que ellos quieren que le compensen porque le van a quitar las tierras. Y alegan que desde una entidad que no es el Poder Legislativo, hicieron una especie de acuerdo para que explotaran y comenzaran a construir las instalaciones hoteleras. El asunto de la Alianza Público-Privada. ¿Tendría validez ese acuerdo? Yo no conozco, si lo hay, efectivamente, vi en un reportaje, creo que de Diario Libre, que se decía que había un acuerdo. No conozco los términos del acuerdo. La pregunta previa es si el propietario anterior o los propietarios anteriores ofrecieron al Estado como ente con privilegio para la adquisición de esa propiedad la venta de la propiedad. Esa es la primera cuestión, digamos la primera incógnita que habría que despejar. O sea, se le ofreció al Estado, como dice la ley, que debe suceder. Si no se le ofreció al Estado, entonces ahí hay una cuestión de irregularidad. O sea, tú no puedes adquirir, no se puede adquirir una propiedad dentro de un área protegida, aunque esa superficie específica tenga un propietario, si antes no se le ha ofrecido al Estado. Primera cosa. Y en segundo lugar, la viabilidad del proyecto que sea y en el lugar que sea, que se tenga en planes llevar a cabo, está sometido para los fines de todo el trámite de la permisología, a lo que el área permite. Y lo que el área permite lo determina el plan de manejo del ministerio. Por tanto, las licencias, los permisos estarán sometidos al escrutinio de lo que se permite hacer en el área. En Villa Pajón no se puede hacer un edificio de un hotel de 5 plantas, por ejemplo. ¿Y eso es inmutable? No se puede. Eso no cambia porque yo quiero extender mi negocio. No se puede. No se puede. Ahí hay 8 cabañitas súper ecológicas con agua tibia solo en la ducha. Si tú vas a lavar un vaso, te congela la mano, ¿no? Pero porque es lo que se puede. Eso es propiedad de los propietarios, valga la redundancia, sí. Es propiedad de los propietarios de décadas de esa superficie, pero ellos no pueden hacer lo que quieran. Y qué bueno que se han subordinado a lo que la normativa le permite en ese proyecto concreto. Ese no se puede nuestro, uno sabe que tiene variantes, pero en la zona específica del proyecto, que es el que se discute, aunque uno quiera disfrazarlo, está el trauma de aquellos títulos de Bahía de las Águilas, que como dicen muchas personas que conocieron antes de la solución del problema, los propietarios te mostraban los títulos y decían, no, pero eso es mío. En este caso, para hacer el eventual acuerdo o la concesión que se dice tras bastidores que se hizo, tendrían que validar los títulos primero. El proceso judicial de Bahía de las Águilas, que es un proceso harto conocido todavía, el Tribunal Constitucional está emitiendo sentencias, les quedan algunas por emitir sobre algunas litis específicas. Fue un proceso palmariamente fraudulento y
es un principio universal del derecho que el fraude lo corrompe todo. Es decir, si llegara a establecerse que hubo dolo, que hubo fraude en el proceso que culminó con la titulación de un terreno, el que sea, esa es una cuestión revocable jurídicamente. Y hay procedimientos en la ley, y no solo revocable mediante los procedimientos convencionales y tradicionales de la ley. Es una circunstancia, el fraude, que se puede configurar como un ilícito que abra el inicio de un proceso de extinción de dominio en los términos que plantea la ley que entrará en vigencia el 23 de julio de este año, que se aprobó el año pasado. Es decir, es una discusión en torno a la que hay mucho claroscuro, porque no creo que toda la información alrededor de este tema esté debidamente servida, esté clara en términos de los detalles. Pero si hubiera fraude, y esa es una cuestión con la que cierra la primera parte de mi artículo, los mecanismos para retrotraer esa cuestión están establecidos en la legislación, tanto vigente desde hace muchos años como en la que va a entrar en vigor próximamente. Algunos arguyen, y me parece un argumento bastante interesante, sobre todo cuando se mezcla política, proyectos, deseo de desarrollar esa región y propuestas gubernamentales importantes, que la seguridad jurídica se vería afectada si alguna decisión puede contrariar esa inversión tan extraordinaria, que se habla de 117,000 habitaciones ahí. ¿Crees que ese argumento podría permitir una eventual violación a las leyes y a todos esos parámetros jurídicos que tú has mencionado? Pues que la seguridad jurídica, en los términos en que está configurada en el artículo 110 de la Constitución, remite a situaciones jurídicas consolidadas al amparo de leyes anteriores. Y por tanto, la seguridad jurídica no protege. No estoy diciendo que sea el caso, pero si lo fuera, la seguridad jurídica no protege situaciones consolidadas al margen de la ley. Y si yo te digo que es un inversionista español, que es uno de los hombres más ricos de la península y que se va a sentir muy frustrado si no lo dejan realizar su proyecto. Eso no tiene nada que ver con la seguridad jurídica. Eso puede tener que ver con cualquier otra cosa, pero no con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un estatuto del ordenamiento jurídico que protege situaciones consolidadas al amparo de la ley. Por tanto, por razonamiento en contrario, no protege situaciones consolidadas al margen de la ley. ¿Por qué este reclamo lo han hecho los ambientalistas, que casualmente los han denominado terroristas, y no las autoridades que deben vigilar todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley y sobre todo con la defensa del medio ambiente? Yo creo que el movimiento ambientalista, que en los últimos años, digamos, hay un momento importante, aparte de la promulgación de esas leyes, la ley de medio ambiente y la ley general de áreas protegidas, hubo un momento, digamos, que creo que marcó un punto de inflexión en las luchas por el medio ambiente alrededor del año 2008 en el país. Y desde entonces todo el tema alrededor
de Barrick-Gold, de Loma Miranda, de la cementera, ha sido de la protección de la cordillera de los Haitises, de las fuentes hidrográficas del país, de las granceras, ha sido motivo de una presencia importante de los movimientos en pro de la defensa del medio ambiente, y parece como natural que los ambientalistas hayan sido los que hayan dado la voz de alarma. Eso no implica que las autoridades no puedan hacerlo. Yo hasta donde, por ejemplo, el ministerio más directamente concernido con este tema es el de medio ambiente. Hasta donde tengo entendido, no hay permisos en medio ambiente. La tentación es seguir comentándote y llevarte por otros caminos, incluso por lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, pero tenemos a José Dantes aguardando tranquilamente los pocos minutos que nos quedan. Cristóbal, muchísimas gracias.